Muy buenos días, muchísimas gracias por ya estar aquí con nosotras y con nosotros, en Usted, Yo y Otros como Yo. El día de hoy vamos a hablar de la seguridad social y creo que es algo súper importante que podamos ir sabiendo de qué se trata este derecho, que es eso, es un derecho, no tendríamos que verlo como un privilegio, sino como un derecho que ha costado muchísimo poderlo obtener. Y la verdad es que a veces, desafortunadamente, solamente pensamos que la seguridad social se limita a la consulta en una unidad médica del IMSS, que hay que hacer una fila larguísima y que solamente te dan paracetamol. Y pues si bien esta realidad existe todavía en las instituciones de la seguridad social, particularmente para quienes trabajamos en empresas y no al servicio del Estado, y que se nos da IMSS, estamos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues va muchísimo más allá la seguridad social. De lo que se encarga este derecho es de protegernos a las personas trabajadoras y a nuestras familias de cualquier enfermedad que podamos adquirir por cualquier motivo, porque haya un virus, como en el momento de la COVID, por enfermedades de la edad, por ejemplo, de enfermedades que se adquieran por el trabajo. El ahorro para el retiro es algo muy importante que también se ofrece, también pues el acceso a un crédito a la vivienda. Esto es parte de lo que pues vamos a ir viendo el día de hoy. Como les decía, creo que está bien que hagamos a lo mejor también un repaso a que esto fue pues producto de las luchas sociales que se han vivido a lo largo de la historia obrera, no solamente en México, sino alrededor del mundo. La seguridad social comenzó en Europa, cuando pues allá se vivía mucho más fuerte la revolución industrial, poco a poco los movimientos obreros, no sin pues haber padecido primero pues muchísimo la precariedad y después los movimientos sociales y los movimientos obreros desafortunadamente pues nunca han podido pues tener una lucha, digamos, de lo más tersa, sino que han sido a veces a costa de la vida de las personas trabajadoras, y vale la pena recordarlo porque es por eso también que ahora en México, por ejemplo, contamos con seguridad social, que la cual desafortunadamente sí no está garantizada. La mayor parte de la población trabajadora lo hace en la informalidad. Hay también ya otros esquemas para quienes trabajan en empleos que no son tradicionales, digamos, es decir, que están trabajando para una empresa y que es esta empresa la que les tiene que proveer ese derecho, sino que trabajan de manera independiente. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando ya acá y que están dejándonos sus mensajes. Muchísimas gracias. Les mando muchos saludos a Luis Fonseca. Gracias por estar acá. Sean bienvenidos y bienvenidas, Eluan. Gracias a Doctor Master. Qué bueno que están aquí. Oigan, y pues vayan dejando sus preguntas, porque tenemos el día de hoy a un invitado que nos va a platicar sobre pues cuáles son estos 5 seguros que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque les decía, muchas veces por no saber con qué contamos en el IMSS, pues no hacemos uso de los derechos que tenemos. Y por otro lado, tampoco exigimos seguridad social o no luchamos por ella de manera más colectiva, porque creemos que solamente la seguridad social es una consulta en una clínica del IMSS abarrotada, y no es así. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos para hablar más de este tema.
Pues gracias que acá andan. Cuéntenme, ¿ustedes tienen seguridad social? Estoy en esta, ¿verdad? Emita, te digo que siempre Emita me dice en cuál cámara tengo que ver y yo como que no sé en dónde ando. Saludos a Francisco Escobedo, a Fer, gracias por estar acá, Miguel Ayala, a Fer, a Bloist. Y pues bueno, como les señalaba, en México la seguridad social de manera ya institucional pues comenzó, digamos, en 1943 fue el presidente Manuel Ávila Camacho cuando creó el Instituto Mexicano del Seguro Social y es una de las instituciones más robustas de nuestro país y de nuevo, es importante que conozcamos qué es lo que ofrece para... hay muchísimas críticas, hay muchísimos cambios, muchas cosas que hay que seguirle exigiendo en estos momentos en los que se ha denunciado muchísimo la falta de medicamentos, la falta de atención a muchísimas enfermedades que van y que no encuentran, no hay servicio en radiografías, en rayos X, en laboratorios y demás, pero precisamente por eso es importante que sepamos de qué se trata este instituto para que podamos defender la seguridad social. Yo le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, Claudio Martínez, abogado laboral. Él es también asociado senior del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros, Claudio. Bienvenido. Blanca, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Sí lo escuchan. Un gran saludo a ti y a todos. Lo escucho. ¿Me escuchan? Pero díganme ustedes. Ustedes. Súper. Sí, súper. Aquí lo tengo ya. Sí, ya te escucho perfecto. Ya te escucho. Pues bien, muchísimas gracias. ¿Y tú? Un gran saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Pues te mandan acá también saludos y seguramente te van a hacer un montón de preguntas porque siempre están con mucha atención a los temas que les presentamos acá y créeme que es una audiencia súper participativa, lo cual yo les agradezco de corazón. Y bueno, pues si quieres vamos comenzando con este tema que traemos el día de hoy, que es la seguridad social, y a lo mejor podríamos comenzar primero con que nos explicaras qué es la seguridad social, para que lo podamos entender de manera un poquito más clara. Claro que sí, Blanquita. Pues primero que nada, creo que lo más importante es dejar en claro por qué es importante la seguridad social. Es muy importante que todas las personas y trabajadoras de nuestro país sepan que contar con la seguridad social no es un privilegio. La seguridad social es un derecho constitucional que protege a todas las personas trabajadoras y a sus familiares a lo largo de la vida. La fracción, a veces voy a hablar un poco de normas en específico, la fracción 29 del apartado A del artículo 123 constitucional de nuestra Constitución establece claramente que es un derecho la seguridad social y ordena al Seguro Social que se encargue de garantizar la seguridad social con una finalidad muy clara. La finalidad del Seguro Social es asegurar el nivel de vida decoroso y brindar protección frente a los riesgos más importantes que puede llegar a enfrentar a un trabajador a lo largo de su vida. Sin más allá del texto legal, la seguridad social es uno de los grandes logros históricos que ha tenido el movimiento obrero y las luchas sociales durante el siglo XX. La seguridad social surge de una idea muy sencilla, pero muy, muy poderosa, que es el trabajo genera valor. La persona que genera un trabajo está trabajando, está generando el valor, pero ese valor, uno, no se debe de retribuir solamente con un salario, sino con protección y dignidad para el trabajador y la familia. Es muy importante la seguridad social porque parte de lo que conlleva una seguridad social es si yo como trabajador tengo un accidente de trabajo y no puedo seguir laborando, ahí es donde entra la seguridad social. Si yo soy una mujer, me acabo de embarazar y no puedo trabajar debido al estado de gravidez, ahí es donde entra la seguridad social. La seguridad social es una moneda de cambio del esfuerzo que da el trabajador al Estado y al patrón para que no se encuentren desprotegidos. Nosotros damos clase en la Escuela Libre de Derecho y decimos que
el trabajador entrega su fuerza de trabajo y salud al sistema de producción, al sistema de producción económico, y el Estado tiene el deber de responderle con un piso mínimo de protección. Y esta es la seguridad social, la seguridad que da el Estado para protegerte a ti como trabajador en las cosas más importantes. Así, la seguridad social es una herramienta social y también es el motor para la estabilidad económica y cohesión social. Se garantiza que ningún trabajador quede en un abandono, ya sea en una enfermedad, en una discapacidad o incluso en la vejez, que es súper importante. En México contamos con más de 23 millones de trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, o IMSS como le llamamos todos, y prácticamente pues en dejar muy en claro que la seguridad social es la base del contrato social moderno, en donde se reconoce la centralidad que tenemos nosotros en el trabajo, en la vida nacional, y la protección que se debe de dar. Entonces, ¿qué es el IMSS y qué seguros ofrece? El mandato constitucional establece que el IMSS debe de garantizar, y esto se establece también en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, establece que la seguridad social tiene por objeto garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección a todos los medios de subsistencia, servicios sociales necesarios para el bienestar del individuo y del colectivo en general, y las pensiones por invalidez, vejez, cesantía e incluso muerte, porque como lo dijimos, se protege al trabajador y se protege al familiar. El IMSS es un organismo público descentralizado, tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y algo que es muy importante que tiene este organismo, que ya no lo vemos, que es específico y característico del IMSS, es que es de naturaleza tripartita. Es importante mencionar que funciona bajo un principio de tripartismo. ¿Qué es el tripartismo? Primero que nada, significa que dentro del instituto vamos a tener una parte protectora, una parte que representa a los trabajadores, una parte que representa al Estado y una parte que representa al patrón. Esto quiere decir que su funcionamiento y gobierno descansa en una participación conjunta de trabajadores, patrones y gobiernos. Esta característica lo distingue de cualquier otro sistema o cualquier otro organismo, porque no solo se asegura que los costos se distribuyan de manera equitativa, sino que incorpora a los tres sectores en los órganos de decisión. Esto quiere decir que los trabajadores, los patrones y el gobierno tienen un saying o tienen un dicho en cómo se debe de llevar a cabo el seguro social. Atendiendo un poco más a la pregunta, el IMSS, de acuerdo a la ley de seguridad social, tiene 5 principales, 5 seguros. El primer seguro, que está regulado en el capítulo 2 de la ley de seguridad social, es el seguro de riesgos de trabajo. El seguro de riesgos de trabajo cubre accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Incluye prestaciones en especie, como son la asistencia médica, asistencia quirúrgica, farmacéutica, rehabilitación, y también en dinero, cuando se trata de subsidios e indemnizaciones. Se definen 4 consecuencias principales, 4 maneras en las que este seguro actúa. Cuando existe un accidente de trabajo, el instituto determina la incapacidad, determina si existe incapacidad, y existen diferentes incapacidades: la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y la muerte. Estas diferentes resultados de un accidente de trabajo se ven a través de pensiones, a través de subsidios que se entrega al Seguro Social, en caso de que se actualice cualquiera de uno de esos. Entonces, el primero es riesgos de trabajo. El segundo es el seguro de enfermedades y maternidad, capítulo 3 de la Ley de Seguridad Social. Este protege en casos de enfermedades no profesionales. El primero, riesgo de trabajo, son aquellas enfermedades y accidentes con trabajo, y estas son aquellas enfermedades no profesionales y aquellos casos que se ven durante la maternidad. Aquí tenemos prestaciones, consultas, hospitalización, medicamentos. Prestaciones son subsidios de capacidad temporal y subsidios por maternidad, artículo 6 y 101 de la Ley de Seguro Social.
El tercer seguro que tenemos es el seguro de invalidez y vida. Este se encuentra en el capítulo 4 de la Ley del Seguro Social, artículos 112 a 143, y este aplica cuando el asegurado queda imposibilitado de trabajar debido a la invalidez, debido a la invalidez o al fallecimiento. Se establecen pensiones por invalidez, también para las familias por viudez, por orfandad y por ascendencia o dependencia económica del trabajador que se vio afectado por esta invalidez. El artículo 119 de la Ley del Seguro Social define la invalidez como la pérdida de capacidad para obtener mediante un trabajo igual, ojo que ahí dice igual, un ingreso superior al 50% del recibido habitualmente. ¿Esto qué quiere decir? Si a través de si un asegurado queda imposibilitado de trabajar de forma igual y ya no puede obtener un ingreso que equivale al 50% de lo que recibía, entra esta pensión. El cuarto seguro que tenemos es el seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. Este se encuentra regulado en el capítulo 4 de la Ley del Seguro Social, artículos 152 a 200, y otorga las pensiones al llegar a los 60 años, por eso se llama cesantía, o 65 años a la vejez, si se cumplen con las semanas mínimas de cotización del Seguro Social, que equivalen a 750 semanas mínimas de cotización. También este capítulo regula las cuentas individuales del trabajador, artículo 174, y el manejo de las afores. Finalmente, el quinto seguro que encontramos regulado en la Ley del Seguro Social es el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Este se encuentra regulado en el capítulo 6, va del artículo 201 al 211, y lo que hace es que ofrece guarderías para los hijos de las madres trabajadoras aseguradas, en ciertos casos de los padres, e incluye prestaciones sociales de programas de cultura, deporte y economía familiar. Entonces, para un recuento y lo tengan muy claro, existen 5 seguros en el IMSS, que son seguro de riesgos de trabajo, seguro de enfermedad y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el seguro de guarderías y prestaciones sociales. Muy bien. Ahora, si te parece, vamos a hacer un alto ahí para también que les vayamos explicándolo poquito a poquito. Claudio, a ver, comencemos con el primer seguro, que es el de riesgos de trabajo. Como señalas, incluye pues las prestaciones en especie, que son los medicamentos, la atención médica, si es necesario una atención quirúrgica, lo cual, pues ya si hablamos justamente de que a alguna persona le tienen que hacer alguna intervención quirúrgica, pues es un costo elevado que algunas personas trabajadoras sí pueden costearlo en alguna clínica privada pequeña, incluso pueden, pues no como un privilegio, sino a veces hacen un gran esfuerzo, tienen que echar mano a lo mejor de sus ahorros o piden prestado, demás, y prefieren irse a una clínica privada a lo mejor para no esperar tanto tiempo, porque a veces hay desafortunadamente hay una saturación en los servicios con tantas personas que necesitan esa atención. Sin embargo, es justo importante que mencionemos esto, la atención quirúrgica tiene un alto costo y el seguro social es parte de lo que les ofrece pues también la rehabilitación, y durante el tiempo que no estén trabajando tendrán una incapacidad, que esas son pues algunas de las prestaciones económicas que ofrece este seguro, que es el de riesgos de trabajo. Me gustaría que nos platicaras sobre las incapacidades, porque como bien lo señalabas, la seguridad social es tripartita, es una aportación de la persona trabajadora, aporta el Estado y
tiene que aportar la empresa, porque como bien lo decías hace un momento, señalabas esto muy importante, de que la persona trabajadora está generando valor, y eso es algo que pues se ha ido diluyendo en muchos discursos, como pues que nos hacen un favor por darnos empleo, cuando en realidad las personas estamos poniendo nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra vida para que se genere, se produzca. Así que lo mínimo que se merece eso es una retribución económica y la seguridad social. Entonces, ¿cómo se pagan las incapacidades? Porque a veces, dependiendo algunos casos, los paga el IMSS, a veces les paga la empresa, y a veces puede ser que te paguen el salario completo, o que te paguen nada más una parte del salario que estarías recibiendo esos días, pero no te lo no te lo pagan completo y no puedes ir a trabajar porque pues tienes una incapacidad. ¿Cómo se define esto? Pues mira, muy interesante tu pregunta. ¿Cómo se pagan las incapacidades? Las incapacidades, de acuerdo al tipo de incapacidad que determina el Seguro Social, se pagan a través del Seguro Social, o como bien lo dices, también lo paga el trabajador. Todas las consecuencias que derivan de un riesgo de trabajo se pagan de distintas formas, de acuerdo al tipo de incapacidad. La capacidad temporal, lo que hace el IMSS es que otorga un subsidio diario. Esta capacidad temporal equivale al 100% del salario base de cotización del trabajador. Artículo 58 de la Ley del Seguro Social. Se paga a partir del día siguiente del accidente y durante todo el periodo de incapacidad para una incapacidad temporal. Perdón, se cortó. Cuando hablamos de la incapacidad. Perdón, se cortó un poquito. Se paga, decías ahí, se cortó un poquito, se paga a partir del día siguiente de que ocurrió el accidente laboral o la enfermedad. Ajá, muy bien. Todo el tiempo de incapacidad. La siguiente es la incapacidad permanente parcial. Esta también se paga y el trabajador recibe dos cosas. Recibe una pensión mensual proporcional si es que la incapacidad supera un 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o recibe una indemnización global si es menor del 50%. El monto depende del grado de incapacidad que determine el instituto y de acuerdo al salario base de cotización. Tercera incapacidad que tenemos es la incapacidad permanente total. Cuando existe esta, se otorga una pensión vitalicia equivalente al 70% del salario base de cotización, y esta puede incrementar si hay personas que dependan del trabajador. También se mantienen todas las prestaciones médicas gratuitas de por vida. Y por último, la muerte, que es la siguiente tipo de incapacidad, se pagan de las siguientes maneras. El instituto paga unos gastos de funeral y se otorgan pensiones por viudez, por orfandad o ascendencia, dependiendo de quiénes eran las personas que eran beneficiarios económicos del trabajador. Y en algunos casos incluso se puede otorgar una indemnización global si no se reúne el requisito de las semanas cotizadas. Muy bien. Te hacen una pregunta aquí dice Gustavo, muchísimos saludos a Gustavo, dice, ¿las pensiones son vitalicias o solo lo que fue tu afore? Dependiendo el tipo de incapacidad. Como lo dijimos, si se trata de una incapacidad temporal, es durante el tiempo que dure la incapacidad. Cuando se trata de una incapacidad permanente parcial, es una indemnización mensual proporcional, pero solamente es proporcional si se supera el 50% de la capacidad laboral. Cuando es una incapacidad total, es una pensión vitalicia, que como dije, el 70% del salario base de cotización. Claro,
Claro, por una parte es una cosa es la pensión vitalicia, cuando te dan una pensión por algún tema de salud, de un riesgo en el trabajo, y el Afore es el ahorro para el retiro, que tendría que ser independiente, ¿no? Es decir, una persona a quien se le dio una pensión vitalicia tendrá derecho también al final de el tiempo que según la ley establece, a partir de los 60 años, con las semanas cotizadas y demás, tendrá derecho además a un Afore. Además de su pensión vitalicia. Muy bien. Muy bien. Aquí Luis nos dice que no eran estancias, no guarderías. Aquí también es importante señalar eso, las estancias infantiles que fueron pues en un momento subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social a particulares para que prestaran el servicio de cuidado de las infancias. Eso ya se eliminó. El IMSS nuevamente ha pues vuelto al cuidado de las niñas y los niños me parece que es desde los 41 días. Tú, si tienes más información, Claudio, cuéntanos, pero esto es muy importante también, y quizá vale la pena señalar que antes solamente el IMSS recibía a los hijos y las hijas de las mamás aseguradas. Si la mamá no estaba asegurada, pero el papá sí, a los hijos y las hijas de los papás no les recibía el IMSS. Esto ya cambió, si no mal recuerdo, 2018, 19, y tenía un origen pues bastante machista, o bueno, en una idea de una familia tradicional de que pues si la mujer trabaja, pues claro que necesita que alguien le cuide a sus hijos, a sus hijas, pero si el hombre trabaja, pues tiene a quien se les cuide, la esposa, ¿no? Justamente, como bien lo acabas de mencionar, esto cambió. La ley del Seguro Social refiere a guarderías. Esto se cuenta como alrededor de los artículos 201. Y como dices, las guarderías están dirigidas a los hijos o hijas de las madres aseguradas, padres viudos, divorciados o en custodia legal. Cambió. Las estancias infantiles eran espacios privados o comunitarios en donde se brindaba un servicio de cuidado y alimentación, actividades básicas para los niños. Estos eran básicamente programas sociales. Creo que existía el CEDESOL en su momento, que hoy es la Secretaría del Bienestar, que tenía un programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras. Como te digo, las guarderías son parte del Seguro Social, las estancias son parte de un programa social. Las guarderías son administradas y supervisadas por el instituto, mientras que las estancias son como administradas por particulares o con apoyo económico. Y pues como las guarderías requieren que el padre o la madre estén aseguradas, las estancias infantiles son diseñadas para poblaciones vulnerables que no tienen seguridad social. Pero muy interesante tu pregunta, y sí fue un cambio muy toral. Vaya que sí, pues finalmente, gracias también a eso, se han podido tener cuidado más niñas y niños. Pregunta también Paco, dice, muchos saludos Paco y gracias, dice, ¿estos derechos cambian para ciertos trabajadores con diferentes posiciones como gerentes? Supongo que se refiere un poco a que si las personas que tienen puestos más altos, por lo tanto un mejor ingreso, si los derechos de los cinco seguros del IMSS cambian según los ingresos que tengas. Pregunta súper interesante, y pregunta que es muy importante hacer énfasis. El Seguro Social es universal. El Seguro Social no cambia, no van a cambiar los beneficios que tenga una persona por la cantidad de ingresos que tenga, ni la posición social que guarde. Es muy importante tener eso en mente, porque la universalidad del Seguro Social recae en eso. Protege a toda la clase trabajadora, no importa el puesto que tengas. Y es un derecho universal. Efectivamente, quizá lo que podría cambiar es, pues por supuesto, claro, si te dan una incapacidad
y amerita que por ese tipo de incapacidad te paguen el salario como si estuvieras yendo a trabajar, pues por supuesto vas a recibir más que una persona que no está, que recibe menos. Y ahí también es la importancia de que las empresas cumplan con su obligación y dejen de violar la ley y registren a las personas trabajadoras con el salario real, el total que le están dando a las personas. Y que las personas trabajadoras también estén muy atentas y lo vayan a checar lo vean en el IMSS, en la aplicación del IMSS se puede ver con qué salario estás cotizando el IMSS, porque en caso de que te suceda algo, que dejes de trabajar una semana, ponle, bueno, pues esa semana el salario, si realmente te están pagando 300 pesos al día, pero la empresa o el negocio te tiene registrado con 150 pesos al día, pues es lo que vas a recibir, la mitad de tu salario, y el IMSS va a decir, pues es que a mí me dijeron que esto es lo que estás ganando. Entonces, ¿de qué manera pueden las personas denunciar que su salario no está siendo registrado de la manera correcta con la cantidad real, porque esto les va a impactar también a futuro, a largo plazo, en sus ahorros para el retiro, en la Afore? Blanca, excelente punto que das. Es muy, 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 muy importante y es obligación total del patrón inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social con el salario real con el que cotizan. Es muy importante, ¿por qué? Porque del salario de semanas, de la manera en la que se cotiza, surgen todos estos derechos. Surge la cantidad de pensión que vas a obtener, la manera en la que tú vas a poder obtener el acceso a la seguridad social. Entonces es muy, muy importante saber cómo denunciar que no fui registrado, ¿sabes? Existen procedimientos dentro del instituto, pero lo importante es qué hacer si mi patrón no registró correctamente. Pues primero, de entrada, lo que tenemos que saber todos aquí presentes y todos los patrones es que es una simulación. Afecta directamente a los derechos, como lo dije, la pensión del trabajador va a ser menor, el subsidio por incapacidad va a ser más bajo, se van a reducir todas las prestaciones económicas en general. Entonces, ¿cómo denunciar? Se debe de acudir a la subdelegación del IMSS correspondiente. Aquí se debe de presentar una queja formal por este subregistro, este subregistro salarial. Se deben de llevar pruebas, recibos de nóminas, transferencias bancarias, contratos, etcétera, y solicitar al IMSS que haga una visita de verificación. El IMSS tiene páginas de internet específicas en donde puedes encontrar dónde es tu subdelegación, a dónde puedes acudir. Se pueden presentar denuncias anónimas en línea. El IMSS tiene un sistema de denuncias confidenciales. Igual se puedes meter a la página del IMSS y se puede seleccionar, hay una parte específica donde puedes seleccionar en su registro de salario cuál es el motivo, obviamente, y se deben de adjuntar evidencias. Sin embargo, y ojo, como es una denuncia anónima y es en línea, no es necesario que el trabajador se identifique, pero es importante si le quieres dar seguimiento. También es acudir a la Profedet o Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Aquí ofrecen asesoría y representación gratuita a todos los trabajadores si es que deciden demandar al patrón por alguna simulación o falta de cumplimiento. Todo esto lo puedes encontrar en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social y el artículo 304A de la Ley del Seguro Social. Súper. Esto que nos dices ahorita, además, pues sabiendo con artículo en mano de cuáles son de la ley, cuál es qué parte de la ley están violando, el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social. Recuerden que las leyes actualizadas las pueden encontrar en la página de la Cámara de Diputados. Entran a la página, bajan en una segunda sección y la primera opción dice ahí leyes federales. Ahí le dan clic y viene el listado de todas las leyes y ahí pueden buscar cada una de las leyes y ahí
pueden ir a buscar cuáles son sus derechos, incluso pues darle a lo mejor a veces una leída, clubs de lectura de leyes. Nada nada sexy mi propuesta, pero puede ser, ¿no? Ahí Emma Juárez, muchísimas gracias, Emita, en los controles, les puso la página de la denuncia del IMSS, que es ims.gov.mx/denuncia. Para quienes están en vivo en este chat, les voy a poner acá la página. Y ahí indica, muchísimas gracias, Emita, como siempre, y ahí señala, ¿no? De hecho, comienza con esta pregunta: ya está registrado ante el IMSS, pero con un salario menor al que percibes, o no ha sido registrado como trabajador, denúncialo. Y ahí vienen las opciones: vía telefónica, el número, el que pueden llamar, los horarios, por correo electrónico, de forma personal, por escrito, y también ahí viene indicado cuál es la información y documentación que necesitan, la consulta de preguntas y respuestas frecuentes. Acá César Ramírez nos pregunta, muchísimas gracias, César, te enviamos un saludo. Pregunta si se puede demandar porque los patrones estaban, por acá la tengo. ¿Qué se puede hacer cuando uno como profesionista ha trabajado durante 25 años, pero las constructoras solo te han asegurado de esos 25 solo 8 años y lo tienes que aceptar o no trabajas? ¿Hay alguna manera ahí de poderle retribuir esos años que le están queriendo desaparecer? Sí puedes, se puede demandar a tu patrón si solo has estado asegurado 8 de los 25 años de los que realmente has trabajado. ¿Qué puedes hacer si no fuiste asegurado durante todo el tiempo de tu trabajo? Pues número 1, entender que es un incumplimiento a la ley. El artículo 15 de la Ley del Seguro Social establece que es obligación del patrón inscribir al trabajador desde el inicio de la relación del trabajo. Registrar debe de ser real. Esto constituye una omisión gravísima y puede generar una responsabilidad para el patrón administrativa, fiscal y laboral. ¿Se puede demandar? Sí se puede, y existen 2 vías. Número 1, la vía laboral, que se hace a través de los tribunales laborales. Puedes demandar al patrón ante el tribunal por la relación laboral no reconocida, por tu falta de inscripción ante el IMSS y el pago de prestaciones omitidas en caso de que las haya. O, esta es la forma judicial. Segunda manera en la que puedes demandar es la vía administrativa ante el IMSS. Se puede denunciar se puede hacer una denuncia directa ante el IMSS por omisión del registro del salario, y el IMSS lo que puede hacer es investigar al patrón, revisar registros fiscales y laborales y determinar créditos fiscales que sean retroactivos. Además, cabe recalcar que las sentencias aquí son muy, muy caras. Como lo dije al principio de la intervención, si tu patrón omitió el registro, lo hizo parcial, es muy, muy grave. Aquí también, como lo dije en el tema de la pregunta pasada, la Profedet, que es la Procuraduría Federal para el Trabajador, es muy importante. Ahí obtienes todo tipo de... Si no tienes para una asesoría gratuita, ahí te pueden asignar personal que te ayude y te guíe en este camino. Así que sí puedes demandar. Tú para, digamos, términos que tienes para demandar en materia laboral, el plazo de prescripción es hasta 1 año después de haber terminado la relación de trabajo, y en seguridad social pues puede variar de acuerdo, pero es hasta de acuerdo a las omisiones, pero puede ser hasta por 5 años atrás desde que tienes conocimiento de que no ha sido registrado de la forma correcta. Ok, pues es muy importante eso que nos estás diciendo, porque seguramente hay muchas personas que están en esta situación y que sepan que sí hay una opción, sí hay herramientas. No es fácil siempre poderse empezar un litigio en cualquier ámbito, en cualquier sector, pero sobre todo desde las personas trabajadoras ante una empresa, que son las que tienen los medios económicos, tienen además no solamente un abogado, sino un bufet dispuesto para estas empresas contra una persona trabajadora.
Es por eso también la importancia de la organización sindical democrática, transparente. Siempre me gusta recalcar esto y que no lo vinculemos con esta historia que desafortunadamente hemos tenido en México, pues sí, del sindicalismo charro. Te preguntan también acá, muchísimas gracias a Dr. Master of Puppets, sobre con las empresas de outsourcing. Si bien ya se reguló nuevamente el outsourcing en esta reforma también amplia de la reforma laboral, sí se permitieron que algunos sectores como el de la limpieza, que es uno de los más grandes, de los que dan más empleo, no solamente que se contratan en empresas particulares, sino incluso las instituciones del Estado también contratan a empresas de servicios de limpieza, es decir, que es una tercerización, subcontratan, esto es el outsourcing, están contratando empresas de outsourcing de limpieza, pero también quedaron pues un poco más de candados, más amarrados de que estas empresas que son de outsourcing tienen que darle seguridad social a las personas trabajadoras. Me gustaría que nos comentaras un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, la reforma de outsourcing se dio en 2021. Fue publicada el 23 de abril de 2021. Se prohíbe el outsourcing, pero de todos modos las personas que se encontraban dentro de outsourcing, sí, las empresas, como bien lo acabas de decir, están obligadas a brindar seguridad social. Están obligadas a respetar la antigüedad y sí tienen un derecho pleno al goce de seguridad social. Efectivamente, y a un salario digno y todas las prestaciones, todos los derechos que tiene cualquier otra persona trabajadora. Y a lo mejor también hablando de eso, me gustaría que pudiéramos mencionar también a las trabajadoras del hogar, porque estos 5 seguros que son para el resto de las personas también tienen acceso las trabajadoras del hogar que pues son inscritas por las personas que las emplean en su casa, porque además también hablamos mucho también de las empresas, pero pues también como personas en algunas alguien de aquí pueda haya contratado a una trabajadora del hogar y tiene la obligación de inscribirla, y pues las trabajadoras también tienen derecho a estos 5 seguros que son muy importantes para ellas y también para pues sus empleadores. Claro que sí. Bueno, es importante señalar que el sistema de seguridad social en México no ha permanecido estático. En los últimos años ha evolucionado para incluir a sectores históricamente excluidos, como son las personas trabajadoras del hogar. Desde el 2019, el IMSS implementó un esquema obligatorio y progresivo de afiliación a partir del 1 de octubre de 2022 para afiliar a las personas trabajadoras del hogar, y es obligatorio hoy en día. Artículo 13 de la Ley del Seguro Social establece que las personas trabajadoras del hogar deben de ser incorporatorio del IMSS. Existe un acuerdo muy específico de esto. ¿Y qué es lo que incluye? Las personas trabajadoras del hogar pues tienen acceso a los 5 seguros de riesgos de trabajo, enfermedades, invalidez, retiro y guarderías. Además, se les reconoce todo lo que mencionamos arriba: atención médica, subsidios por incapacidad, pensión por vejez, aportaciones por Infonavit. ¿Quién paga las cuotas de una persona trabajadora? Es responsable de inscribir a el patrón. Si existe más de un empleador, es decir, hay varios patrones, se divide proporcionalmente, y también una persona trabajadora del hogar se puede inscribir de forma voluntaria. ¿Cómo se registra? Igual el IMSS tiene una página específica. Y creo que también de la mano de las trabajadoras del hogar, creo que es importante también mencionar lo nuevo que acaba de entrar al régimen de protección, que son las personas trabajadoras en plataformas digitales. Es decir, todas las personas que eran Uber, Didis, hoy en día, al momento de convertirse en trabajadores, también gozan de estos 5 seguros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Claudio, muchísimas gracias. Esta información que nos diste el día de hoy, gracias a las personas que pues han estado aquí con nosotras y con nosotros
dejándonos sus mensajes. Te agradecemos mucho y pues esperamos tenerte acá pronto. Gracias, Blanca. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Y solamente recordar que el Seguro Social no solo es una obligación legal, es una herramienta de justicia distributiva. Asegura la estabilidad social y es muy importante que sean registrados. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Blanca. Nos estaremos viendo. Gracias a ti. Y pues eso, muchas gracias a ustedes, por supuesto, por todas sus preguntas, por haberse quedado aquí, por sus likes. Y pues yo les veo más tarde a las 2 con mi compañera Romina Gándara, y en Usted, Yo y Otros como Yo nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.